La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en Hoy por Hoy, en esta mañana de miércoles, con Berna González Harbour. ¿Qué tal, Berna? Buenos días. Buenos días. Con Elena Pisonero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar hablando de un tema, llámenme pesada, aunque no creo que lo hagan, porque vamos a insistir hasta que nos cansemos con el tema de la vivienda. Ya se lo dije la última vez, yo creo que además, Elena, tú estabas aquí. Sí. Ya se lo dije la última vez que hablamos de vivienda, porque hay que seguir insistiendo hasta que se encuentre una solución a un problema que afecta a buena parte de la población de este país, y no solo la población joven, que también hay que tenerlo en cuenta. Y quiero hablar de la vivienda a raíz de unas declaraciones que hizo ayer aquí en La Ventana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, porque después de que las autonomías del PP se hayan negado a declarar zonas tensionadas, la medida que permitiría intervenir el precio del alquiler en estas zonas denominadas tensionadas, la ministra de Vivienda ha apelado directamente, vamos a decir, a la buena voluntad de los caseros, de los que alquilan sus pisos, para evitar subidas excesivas de precio. Creo que España es un país solidario. Yo, como ministra de Vivienda, porque es cierto que no podemos perder la perspectiva del país que gobernamos, y en su mayor parte el parque de vivienda en alquiler en España pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales, que valoremos que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles y de las españolas, y desde luego creo que hay que protegerles, hay que cuidarles, hay que atenderles, porque en sus manos está la mayor parte del parque de vivienda en alquiler, en tanto en cuanto las administraciones públicas seamos capaces de dotarnos de la dimensión de un parque público de vivienda de los estándares europeos, del entorno al 20%, con la aspiración de estar en los máximos, en un 20%. Es un llamamiento que apelaba directamente a los caseros la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Lo hacía en una entrevista aquí en la cadena SER, en La Ventana de Madrid. Claro, en un mercado en el que los caseros particulares, como ella decía, controla buena parte del mercado, pero en el que no todos los caseros son los caseros que imaginamos. Javier Ruizola, de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un poco una radiografía. ¿Quién es quién en el mercado del alquiler? Hagamos la radiografía de los caseros en España. Venga, radiografía. En España hay unos 3 millones de viviendas en alquiler. Para ser exactos, 3.084.918. 3 millones. Hay mucho casero. Pero lo primero que hay es mucho casero institucional. En concreto, el 15% del total, más de 400.000 caseros, son personas jurídicas. Es decir, fondos buitre, fondos de inversión, tienen 175.000 viviendas, o otro tipo de sociedades. Otro tipo de sociedades tienen otras 270.000. Así que 15% en manos de fondos e inversores. Si a eso le sumamos 320.000 viviendas de titularidad pública, otro 10% más, el resultado primero que tenemos es que 1 de cada 4 viviendas en España tienen como casero a una institución, no a una adorable ancianita, sino a un fondo, en su mayoría especulativo. En cuanto a los otros caseros, estos que estamos diciendo, de personas físicas, que son los verdaderos dueños de las casas en España, bueno, esos son dueños de 3 de cada 4 viviendas, el 75%. Para ser exactos, son 2,3 millones de viviendas en manos de particulares, según los datos de la Agencia Tributaria. Claro, pero tampoco hay una radiografía o una fotografía uniforme de esas ancianistas o de esa gente mayor que alquila su piso, de esos particulares, porque debe haber desde quien lo alquila para vivir hasta grandes rentistas. Hasta grandísimos rentistas, efectivamente. Vamos a hacer 1 de cada 4 son viviendas de fondos y de propietarios institucionales, radiografía de las otras 3 de cada 4, porque aquí hay de todo, Ángeles. Datos de la Agencia Tributaria, datos de Hacienda, revelan que la mitad de los caseros en España son pequeños caseros. Tienen 1 o 2 casas. En total son 1.163.000 propietarios. Para ser exactos, es la mitad, hasta el punto de que son el 50,1% exactos, pequeños caseros. Y esos son los caseros que, sinceramente, apenas ganan
con una o dos viviendas tienen una entrada de fondos de 30.000 euros brutos con esas viviendas. Así que la mitad del parque inmobiliario, efectivamente, son caseros que tienen su casa, la alquilan, viven con esto. Pero a partir de ahí, la otra mitad, Ángels, son rentistas de un calibre absolutamente fenomenal. Hay casi 1 millón de caseros que tienen entre 3 y 4 casas. Hay otros 200.000 que tienen entre 6 y 10 casas. Y hay otros 38.000, en concreto 38.454, que tienen más de 10 viviendas. Así que, si queremos hacer la radiografía de los 2,3 millones de caseros particulares, la división es esta. La mitad de ellos son pequeños propietarios, que apenas ganan 30.000 euros. La otra mitad son multipropietarios que no tienen una casa, sino casas como negocio. Ángels, si sumamos 400.000 casas en manos de fondos buitres de empresas, otro 1.100.000 en fondos y grandes propietarios, lo que tienes es medio parque inmobiliario que puede tener esa relación de solidaridad y de empatía con sus inquilinos, pero otro medio parque que está en manos de alquileres especulativos. No hay otra forma de contar esto. Y decía yo al principio, Javier, que las autonomías populares se han negado a declarar zonas tensionadas, la que impone obligaciones adicionales a los grandes tenedores. ¿Cómo impactaría esa medida en esas regiones? ¿Quiénes en esas regiones? Pues es curioso porque esos grandes propietarios, los que tienen más de 3, más de 6 o más de 10 casas, todos están concentrados en un sitio, Madrid. Es alucinante la estructura de propietarios que hay en Madrid. Hay en Madrid en torno a 450.000 viviendas en alquiler. En Madrid. Bueno, 160.000 son estos pequeños propietarios que alquilan su vivienda, que tienen 1 o 2, 160.000, pero es que no representan ni a 1/3 de lo que se alquila en Madrid. Los otros 2/3 son caseros que tienen o más de 3 o más de 10 casas. En Madrid, Ángels, hay más caseros que tienen hasta 5 casas que caseros que tienen una. Si en Madrid se aplicara esto de la zona tensionada, 1 de cada 4 viviendas de esos caseros tendría límites de precio, porque 1 de cada 4 caseros tiene más de 5 casas en Madrid. Así que esa no declaración da la sensación de que Madrid no está protegiendo a los inquilinos, sino a los casi 300.000 caseros que tienen 3, que tienen 5, que tienen 10 casas. De hecho, esa declaración de zona tensionada en Madrid permitiría a esos caseros desgravarse hasta el 90% del alquiler. Pero claro, esos caseros, 300.000, insisto, son caseros con multipropiedades. Así que, Ángels, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es un paisaje muy, muy heterodoxo y muy, muy variado, pero en el que tenemos 1 o 2 conclusiones claras. 1. Los fondos buitre, 15% del parque, controlan parque y fijan precio. Y 2, esta cosa de que los caseros son particulares, sí, lo son. Algunos son tan particulares que tienen 3, tienen 5, tienen 10 viviendas. En fin, lo que tenemos es una jugada muy, muy especulativa y mucho, mucho rentista. Javier, gracias. Un abrazo. Claro, Aroca, cuando escuchábamos a la ministra ayer hacer ese llamamiento o apelar directamente a estos caseros, pues nos estamos imaginando al casero individual que tiene un piso y que lo alquila. Y apelaba la ministra a la buena voluntad, tampoco suba usted tanto el precio, pero claro, con la radiografía que ha hecho Javier Ruiz, el llamamiento de la ministra parece que va a tener poco efecto. No solo va a tener poco efecto, sino que a mí, francamente, no sé si la palabra más correcta de utilizar es patético o simplemente una dejación de funciones. Quien tiene la responsabilidad de que de una vez se arregle el mercado de la vivienda y todo el mundo legítimamente pueda cumplir sus expectativas, bueno, habrá especuladores, no hay especuladores, todos los datos que hay, según ha dicho Javier, eran del Instituto Nacional de Estadística y de Hacienda. Es decir, el gobierno los conoce. Por tanto, hay una base magnífica para trazar un buen mapa de una buena ley en materia de vivienda que evidentemente no trate igual a las ancianitas, ya que hemos dicho acá estos fondos especulativos. Pero las palabras de la ministra yo no las puedo valorar positivamente porque me parece, me recuerda un poco cuando yo al principio de la legislatura, cuando Teresa Rivera cometió y tenía el problema de la electricidad, que un día me parece que pidió solidaridad o no sé qué, o comprensión a las empresas. Las eléctricas. A las eléctricas. Al final tuvimos que legislar y se tuvo que hacer algo. Pero recuerdo una cosa que no es muy larga, pero permíteme que la cuente. Chávez Nogales escribió su primer libro, se llamaba La ciudad, se refería a la ciudad de Sevilla. Es el primer libro, y bueno, pero
pero está bien leerlo. Y habló en que a primero de los años 20 hubo una revolución en Sevilla de los inquilinos contra los caseros, al grito de ora pro nobis, mueran los caseros. Al final aquello acabó como acaban estas cosas, porque al final los caseros lo que hacían era que estaban echando a la gente de los corrales de vecinos para construir vivienda. Hubo una revolución. ¿Cómo acaban las revoluciones? A palo. A los inquilinos no se les valoraba su derecho a una vivienda justa ni salubre incluso, sino se les decía que eran simplemente unos bolcheviques. Por tanto, cuento esto para decir que desde los años 20 en España, como mínimo, por lo menos según el dato que da Chávez Nogales, hasta los años 20 de este siglo, seguimos con el mismo problema, especulación contra un derecho, en este caso ya constitucional, como es el derecho a la vivienda. Elena. A mí, venga. Vamos a ver, yo no diría tanto patético como la sensación que he tenido es de impotencia. Como tú bien dices, es una responsabilidad y al final el hacer recaer la solución a los problemas que tienes que gestionar en personas físicas sobre cómo deben utilizar un activo que es de su propiedad, pues efectivamente denota una cierta impotencia de ser capaz de poner en marcha una política para un activo, que esta es la clave de todo el debate, que es al mismo tiempo el acceso, o sea, la posibilidad de ejercer un derecho básico, que es el acceso a la vivienda. Esto es lo que lo complica todo, pero no podemos, por ese motivo, cargarnos elementos esenciales del funcionamiento de nuestra sociedad, como son la iniciativa privada y la propiedad privada. Es decir, cada uno compra unos activos conforme, y ahí ya meto el ángulo, conforme a una regulación existente. Entonces, si queremos que la consideración de esos activos esté condicionada o esté, digamos, adjetivada a esa cualidad esencial de ser el derecho al acceso de vivienda digna de los ciudadanos que habitan ese país, tenemos que establecerlo en la regulación. Si no, pretender que alguien que ha adquirido un bien conforme a la ley cambie sus intenciones y el uso que hace de esos bienes, pues es rayano a la expropiación. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque rompe las reglas y genera inseguridad jurídica. Yo ya estoy leyendo a más de uno que ni se te ocurra alquilar. Es preferible que quemes la casa o la vendas, porque es tal complicación la que estamos haciendo para disfrutar de un bien por el que se ha pagado un dinero, y incluidos hasta los fondos buitres, que no tengo ni interés o no, pero ellos han comprado un activo con una financiación en base a una rentabilidad que esperan obtener. Si tú cambias ese marco de actuación, efectivamente, bueno, te cargarás eso, dejará de invertirse en vivienda, y lo que es más preocupante, se reducirá la oferta, que es el principal problema que tenemos. Si sigues insistiendo en condicionar la vivienda disponible, lo que tendremos es menos, no más. Y por tanto, ese tipo de declaraciones, o cuando se habla de especulativo, bueno, la especulación, yo sé que gusta mucho esa terminología, lo que establece es que hay un mercado en el que tú cobras una renta en función de lo que la gente está dispuesta a pagar. El problema es que hay mucha gente que necesita esa vivienda que no puede pagar esos precios, y eso es efectivamente la base para una regulación, pero no para intervenir en cómo cada uno legítimamente sobre sus propiedades decide hacer lo que le parezca conveniente. Y eso hay que tenerlo claro. No sé quién ha hablado de expropiaciones, la verdad. No, lo he dicho yo. Sí, pero no sé a qué te referías. No, en el momento en que tú decides lo que tienes que hacer con una propiedad tuya, le estás expropiando la base esencial de cualquier bien, que es el derecho a usarlo conforme te parece. Hombre, no, le está diciendo, oiga, pero estás sugiriendo cobre eso. menos. ¿Estás sugiriendo eso? No, o sea, creo que esto está fuera de todo debate, por lo menos el de hoy. No, pero cuando hablamos de propiedad privada tenemos que ser muy respetuosos. Claro, sí. Sobre todo también con los ciudadanos a los que han visto subir la vivienda, el alquiler, el precio del alquiler, creo que una media de un 20% en 10 años, en un récord de los máximos de la Unión Europea. Toda Europa está sufriendo este problema, pero España es escandaloso, especialmente en lugares, pues hemos citado Madrid o de la costa o otros lugares. Vamos a ver, yo creo que estáis hablando de legislar, es que el gobierno ha legislado, el problema es que esta legislación no ha funcionado. Bien. Y esto se ha visto muy rápidamente. Así terminaba la pizarra de Javier Ruiz. Si en Madrid se aplicara la zona tensionada, una de 4 viviendas de los caseros tendría límites de precio porque una de cada 4 es propiedad de alguien con más de 5 pisos. Claro. O sea, eso está legislado, entonces, eso está regulado. Lo que yo quiero decir es que, lo que está
está asegurando la ministra, apelando a los amables caseros y solidarios caseros a rebajar los precios, no tiene ningún lugar, no tiene ningún sentido. Estas cosas hay que regularlas y debemos estar de acuerdo hasta tal punto que acabamos de ver cómo la nueva Comisión Europea acaba de crear una cartera hasta ahora inexistente sobre vivienda. Será para algo, no solo para defender a los propietarios, en fin, será para extender el derecho de la vivienda. Pero quiero decir algo más sobre el gobierno. Si el gobierno no se da cuenta de que este asunto está causando un desgarro social entre la población más desigual, con menos poder adquisitivo y los grandes propietarios, está fracasando estrepitosamente. El gobierno está muy ufano estos días exhibiendo las cifras de la macroeconomía, de un crecimiento económico aún mayor de lo esperado. Bueno, pues cuidado, gobierno, no cometas el error, como han hecho muchos gobiernos anteriormente, de confundir la macroeconomía con la microeconomía de millones de personas que cobran 1.000 euros, el salario mínimo interprofesional, y con unas condiciones de precariedad absoluta, y no pueden acceder a una vivienda, no tienen la más mínima posibilidad. Esto es motivo de un desgarro social que es el que hay que abordar, por supuesto, con legislación y de todas las maneras posibles. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Javier Aroca, analizando las palabras de ayer aquí en esta casa, en la ventana de Madrid, de la ministra de la Vivienda, apelando, haciendo un llamamiento a los caseros para que sean benévolos con los alquileres de los pisos que tienen en alquiler. Y a partir de aquí nos ha hecho Javier Ruiz una radiografía de cuando hablamos del casero, de quién estamos hablando. Y pedía la palabra a Aroca. Sí, bueno, pero yo quiero insistir que todos los caseros no son iguales. Lo que pasa es, claro, con los porcentajes que nos ha contado Javier Ruiz, se ve claramente quiénes son los que dirigen el mercado, ¿no? Quiénes son los que marcan los precios, los que marcan la oferta y los que marcan la demanda. Después, evidentemente, como ha ocurrido siempre va a haber una persona que gracias a sus ahorros o gracias a lo que sea, pues puede tener un piso o dos y lo puede poner al alquiler. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la especulación de un derecho constitucional que está llevándonos a que la situación de la vivienda en España sea francamente insoportable, porque está impidiendo que mucha gente acceda a una vivienda digna, y no solamente eso, sino que cuando accede prácticamente se fuma todo el negocio. Ahora, si queremos meternos en honduras constitucionales, hagámoslo, porque evidentemente hay en colisión varios derechos. Pero hay que recordar a todos los constitucionalistas, incluido a la derechura constitucional, hay que recordarles que la propiedad privada en la Constitución española está supeditada a su función social. Y no creo que haya más función social que precisamente el derecho a la vivienda. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. Luego, por tanto, leamos también con atención la Constitución española. Y bueno, claro que hay sectores que se pueden intervenir, que se pueden manejar, claro que sí. Si no se interviniera, por ejemplo, en el sector farmacéutico, cualquiera podría fabricar un fármaco y cualquiera podría abrir una farmacia, pero no es así. ¿Estamos limitando la libertad de empresa de las empresas farmacéuticas? No. ¿Estamos limitando la libertad de establecimiento de los farmacéuticos? No. Simplemente el Estado, pero no solamente el Estado español, sino todas las democracias occidentales intervienen en determinadas situaciones en beneficio de la totalidad de la comunidad. Y evidentemente hoy día el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda, de una habitación salubre, digna, asequible, se está siendo vulnerada por la especulación. Y hay gobiernos de derecha, entre otros el de Madrid, y los datos lo demuestran de manera apabullante, están actuando política y legislativamente en el ámbito de su competencia para que ni siquiera la poca ley que tenemos se pueda aplicar. Claro, ¿por qué? Porque defienden intereses, no defienden derechos. La derecha defiende intereses, no defiende derechos. No, yo creo que ambos casos son derechos. Cuando has dicho que la regulación efectivamente establece, lo he dicho antes, marca las condiciones para tomar decisiones individuales, incluidas las del uso de tu propiedad, ¿vale? El problema es cuando tú lo haces a posteriori cambiando las reglas del juego. ¿Por qué? Porque es importante que si alguien, por ejemplo, usando el ejemplo de la farmacia, creyendo que las reglas son unas, inviertes en deuda y monta una empresa con la previsión de unos rendimientos que le permitan pagar sus deudas y le cambian las reglas del juego, lo quiebran
pueden llegar a quebrarle porque le cambian las reglas del juego. Pero por esa Yo no regla estoy discutiendo... de 3 nunca legislaríamos sobre nada. Sí, se legisla sobre todo, pero claro, con unos, y cambian las reglas del juego cuando hace falta. Pero no nunca en contra del pasado. Por eso hay negociaciones tan fuertes. No puedes acabar perjudicando sin tener garantía de que eso va a mejorar el bien común. Eso es el debate de las políticas y de la regulación. No se discute que se regule el mercado. Por supuesto que no. O sea, el mercado funciona conforme a unas reglas. Puede haber muchas, pocas, más, menos, según seas de liberal. Pero lo importante es que haya unas reglas claras que no estés cambiando en mitad del partido. Porque eso está vulnerando la toma de decisiones. El partido es la vida. ¿La zona tensionada es una regla en vigor o no? Es una ley. Esto está dentro de la ley. No sé por qué no la acepta y la aplica el presidente. Esto es una ley. Está protegiendo intereses de la derechura. No, está aplicando en el ámbito de su territorio y de sus competencias. Claro, ese es el debate que tenemos. Sí, me parece muy bien que tengamos este debate. O sea, es esencial, pero no intentemos resolver problemas a cañonazos cargándonos entre otras cosas, una actividad económica importante que es la que genera empleos para que haya gente que quiera venir a Madrid a vivir. Pero a cañonazo, pero si lo que ha hecho el gobierno de España es una escopeta de perdigones, por favor. Bueno, está claro que no tiene efecto, pero vamos a ver. Todos son equilibrios. Elena, digo eso. Este argumento de cambiar las reglas a mitad del partido, ¿quién está cambiando las reglas a mitad del partido? Y además, ¿qué es legislar sino imponer mediante la soberanía popular, por cierto, que lo votan aprobado en el Congreso de los Diputados. Los representantes que hemos votado en las elecciones. Ese pequeño detalle, creo que debemos recordarlo. Y las normas se van cambiando y nos cambian a las personas. ¿Cómo que contra el pasado no se puede legislar? Llega la legislación de la violencia de género. Imagínate que todos los hombres se quejan de que en mitad del partido ya no les dejan golpear a sus mujeres. Es que, me parece un argumento muy peregrino, ese no es el Elena, supuesto. por favor. No, por favor, pero es que no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? No, pero es que, ¿cómo que no se pueden cambiar? ¿Tú cómo te has comprado tu casa? ¿Al contado o pidiéndote una hipoteca? No voy a hablar aquí de mi vida privada. Bueno, bien, es que esas son las decisiones de las que estamos hablando. Pero es que cualquier normativa cambia las reglas del juego. Sí, en mitad del partido, ¿qué pasa? ¿Que desde la prehistoria, entonces desde el paleolítico no podríamos cambiar nada? Sí, pero tienes que tener en cuenta cómo han tomado la gente sus decisiones conforme a un marco de reglas vigentes. Pero Elena, si estás hablando de una ley que ni siquiera se está aplicando, estás defendiendo a unos propietarios. Es que es tan fácil como que hay una ley que no se quiere aplicar en determinadas comunidades. Que tú puedes cambiar las reglas. Lo que digo es que tú has tomado las decisiones conforme a unas reglas en vigor. Si tú cambias las reglas y hubieras conocido que las van a cambiar, a lo mejor no hubieras tomado esa decisión. Eso es lo que determina la diferencia. No, pero ese es el debate que hay que hacer. La legislación, no lo estoy negando. Lo que digo es que tengamos diputados, la soberanía, los votos. Termina Elena y voy con Aroca. No, que tengamos un debate abierto en el que tengamos clara cuáles son las consecuencias de las acciones que proponemos. Solamente estoy diciendo eso. Si de momento porque efectivamente ni siquiera se han aplicado. Pero es que no las aplicas y habrá que aplicarlas, tienes un debate y habrá una discusión para decir, oiga, ¿cuál es la consecuencia que tendrá que arrostrar la no acción del Gobierno de Madrid, en este caso, de no aplicar la ley de zonas tensionadas? Aroca y sus propias consecuencias, pero tenemos que ver las consecuencias de lo que estamos Aroca y cerramos. Lo que está diciendo Elena es que a los pisotenientes, que son los herederos de los terratenientes, hay que recordar que a los terratenientes siempre se le ha querido en este país aplicar una reforma agraria, a ver si arreglamos al campo. Pues ahora a los pisotenientes, a los grandes pisotenientes, no a la ancianita, habrá que aplicarle también una ley moderna para que no puedan seguir abusando y especulando el derecho a la vivienda. Claro, tú lo que dices, hombre, a estos pisos tenientes que acumularon 7, 8 pisos, 9 pisos, o a los fondos había que haberlo avisado. Miren ustedes, ellos sabían el fondo y el objetivo especulativo de su negocio. Y por cierto, y claro que sí. Y bueno, pues ahora... Es que si no se meten en este negocio. Claro, evidentemente. Pero ahí está la base un poco evidentemente. Y que hay que legislar, pues claro que hay que legislar. Hay que legislar porque si no se legisla, el carácter y la función social de la propiedad y otros derechos que tienen la Constitución no se pueden cumplir. Nunca se podrán cumplir. Con que se aplicara la ley, ya iríamos un poco mejor. Bueno, pausa, un poquito de política y a la vuelta seguimos con otro tema que seguro que va a provocar también encendido debate, la reducción de la jornada laboral.
el Abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Javier Aroca. El otro tema que también afecta a todo el mundo, a todos los trabajadores, es el debate que hay sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. No hay acuerdo todavía para la reducción de esta jornada, que es lo que plantea el Gobierno. La patronal de momento no cede y los sindicatos presionan con manifestaciones en la calle. Ayer, después de una reunión muy larga, no consiguieron acercar posturas. Recuerden que ayer vimos también a los sindicatos ya repartir información a los trabajadores y anunciando esas movilizaciones. El Ministerio de Trabajo quiere que el acuerdo sea a 3, es decir, con todos los agentes sociales, y está estudiando nuevas fórmulas para convencer a la patronal. Parecía que se abría el Ministerio de Trabajo a dar más tiempo, a prolongar los plazos, es decir, que no fuera una reducción de la jornada de manera automática, sino que fuera de manera gradual, un poco el año 25, un poco el año 26, pero la propia Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en los pasillos del Congreso, a la entrada a la sesión de control al Gobierno, ha desmentido esto. No hay progresividad, no tiene intención de esto el Gobierno. Voy a desmentir la información que se ha publicado hoy. Es rotundamente falso que en 4 horas el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa. Lo desmiento rotundamente. En ningún caso se habló de esta medida. En ningún caso se habló de esta medida. Es decir, que el diálogo, la negociación está en el mismo punto. Parecía, por lo publicado, por la información que teníamos, que el Gobierno se abría a esta posibilidad para ver si de esta manera la patronal reaccionaba de otra manera, pero siguen las posturas en el mismo sitio. Ayer, por ejemplo, también le preguntaron por esto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, porque también pareció que en un momento del día se abría la posibilidad de la reducción de jornada, pero después aclaró esto. Estamos abiertos a que la economía española mantenga la productividad de los mejores países de la Unión Europea, de rebajar el gasto en incapacidad temporal y, si es posible, trabajando menos días a la semana, tengamos la misma productividad que si trabajamos los mismos. Eso sí, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Podemos trabajar 9 horas y media, 4 días a la semana? En muchos sectores productivos no sería posible, pero a lo mejor en algunos sectores productivos es posible. Es decir, ahora estamos en un punto en el que el Ministerio de Trabajo dice que la propuesta del Ministerio es la misma. Se publicó reducir la jornada laboral a 38 horas y media el año que viene, en 2025, y llegar a esas 37 y media definitivas en el 2026. Esto es lo que ha negado hace unos minutos la ministra de Trabajo en los pasillos del Congreso. La propuesta que hace Alberto Núñez Feijóo es trabajar las mismas horas, pero que si se quiere trabajar menos días, se condensen en 4 días, de lunes a jueves, y esto es lo que llegó a decir ayer el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Es que las encuestas dicen que eso le gusta a la gente. Perdonad, y a mí, pero es que yo estoy en un puesto que me exige responsabilidad. Claro, si nos fijáramos en las encuestas, yo no sé por qué en vez de 37 y media no son 20. Berna, y ahí está el debate sobre la reducción de la jornada laboral y la imposibilidad de un acuerdo, la amenaza de movilizaciones por parte de los sindicatos frente al frontón de la patronal. Sí, bueno, voy a decir que el país confirma que se ha planteado sobre la mesa ese retraso en la entrada en vigor de las 37 Sí, eso es lo que se ha publicado, horas. Nosotros también lo hemos contado, pero es Yolanda Díaz la que lo desmiente, y además de manera rotunda y tajante ahora mismo en los pasillos del Congreso. Todas las fuentes, en la SER, en El País, han contado cómo en la mesa de negociación se ha planteado, o sea que bueno, lo puede desmentir, pero no, los medios serios no mentimos, ¿no? Bueno, en todo caso eso queda aparcado. Ahora, en el sentido de que lo importante es avanzar hacia ello. El Gobierno lo ha prometido, esta reducción de jornada a los trabajadores y empezar, si no me equivoco, ya con un acuerdo en 2024. La patronal está en contra, pero es un avance social al que tenemos que tender sin ninguna duda, como hemos tendido y conseguido otros avances sociales desde hace, en esta legislatura, pero desde hace un siglo y mucho más, ¿no? Desde la revolución industrial. El señor Feijóo dice que está dispuesto a apoyar lo de las 9 horas y media al día. Bueno, desconoce posiblemente el señor Feijóo que muchísima gente las hace sin que se las reconozcan. Como ayer horas... hablamos precisamente de las horas extras, ayer o antes de ayer. Exacto, es decir, muchísima gente está haciendo muchísimas horas extras no reconocidas y efectivamente esto está cuantificado, es un problema general. El Gobierno ha intentado acabar con ello con registros
rigurosos, muy meticulosos, pero no se acaba con ello, y es la realidad en la hostelería, en numerosos sectores y trabajos. Y Feijóo debe desconocerlo, porque muchísimos trabajadores dedican eso, mucho más de 9 horas o de 7:30 o de 8 a trabajar. Bueno, yo creo que hay que lograr un acuerdo, hay que gobernar en este sentido, y desde luego, a pesar de que Elena antes defendía, a pesar de que defendías que no se pueden cambiar las reglas de juego en medio del partido, bueno, pues el partido de los trabajadores significa que en la revolución industrial se trabajaban hasta los niños, y gracias a los avances sociales dejaron de trabajar los niños, se contempló una jornada laboral X que se ha ido reduciendo en varios países europeos, y estamos en el momento en que hay abundancia de trabajo, por fortuna, y que hay que contemplar una mejora de las condiciones y una mejora de la calidad de vida. Elena. Sí, yo estoy de acuerdo. La cuestión es que hay que hacerlo de manera equilibrada, como todo en la vida, para no pasarnos de frenada. La tendencia es la que tú apuntas, que es verdad que en el momento actual no es tan así, de reducción de horas de trabajo, porque, y esto es lo que se nos olvida en la ecuación, va a aumentar la productividad del tiempo que dedicamos al trabajo. Sí. Esta es la pieza esencial para que encaje todo. Es decir, que si no somos capaces de aportar más en el mismo tiempo, difícilmente podremos trabajar menos sin que eso implique o no implique una pérdida de producción y por lo tanto de riqueza del país, porque lo que estaríamos haciendo es repartir pero no generar más actividad. Es decir, que claramente se va en esa dirección. Claramente estoy de acuerdo en que hay que marcar la senda de cuál es la sociedad que queremos, que son jornadas laborales razonables para mejorar la calidad de vida, para mejorar la conciliación, la salud mental, un montón de temas, pero tiene que hacerse acompasado con ese aumento de productividad que lo paga, porque si no, en el corto plazo va contra la cuenta de resultados de las empresas, y por eso hay una negociación. Esto es en lo que estamos trabajando, teniendo en cuenta que efectivamente hay mucha gente, yo incluida, que soy autónoma, que hace tiempo que no sé lo que es una jornada de trabajo tasada. Trabajas lo que trabajas hasta que haces tus obligaciones y cumples con tus compromisos. Pero esta es la transformación de fondo que deberíamos explicar y que está ausente del debate, de cómo está evolucionando el trabajo y nuestra contribución a la sociedad en un entorno de tecnología que efectivamente augura tiempos de trabajos en muy pocas horas de trabajo, pero que todavía no se está materializando. Tendríamos que acelerar esos aumentos de productividad con medidas que permitan que efectivamente con menos horas aportemos incluso más, y entonces la cuenta saldrá. Si no, aumentamos los costes laborales y nos hacemos menos competitivos respecto de países que lamentablemente siguen abusando de los trabajadores, de aquellos productos que compramos barato, por cierto, que nos beneficiamos de ese precio más barato de lo que pagan en otros países. Déjame un momento, Aroca, porque vamos a intentar aclarar qué es lo que desmiente, cuál es la propuesta de trabajo y qué es lo que desmiente la ministra de Trabajo esta mañana, porque Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La propuesta de trabajo es esa progresividad, 38 horas y media en el 2026, 37,5 en el 2026, y 38,5 en el 2025. Eso es, no se va a cambiar absolutamente nada, va a ser una medida que se va a aplicar de manera progresiva. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo de ayer fue una reunión descafeinada, había poco que esperar y poco fue, más de 3 horas de reunión sin novedades. Lo que sí que salió a relucir fueron las medidas de flexibilidad, esas que se han estado negociando con el fin de sumar a los empresarios al acuerdo. Fuentes de la negociación nos dicen que de manera general la reducción de la jornada se va a aplicar a principios de año, pero se plantean excepciones que serán analizadas convenio a convenio y sector a sector. Vamos a poner un ejemplo. El sector de la construcción, que tenga un convenio que venza el 31 de marzo de 2025, con 40 horas semanales. Bueno, pues en ese caso se estudiaría la opción de permitir que este convenio colectivo aplique la disminución de horas a partir de su vencimiento. Por lo tanto, la reducción de la jornada tardaría un poco
poco más en aplicarse en ese caso. Es una medida, Ángels, que tiene como único objetivo que la patronal se sume al acuerdo. ¿Qué dicen los sindicatos? Que esto tiene que tener una fecha de finalización que no puede ser sine die. Por eso piden a los grupos parlamentarios que se impliquen en esta medida y ya han solicitado contacto con ellos, algo que también está dispuesta a hacer Yolanda Díaz, que no tiene ninguna intención de tirar la toalla. Mañana, en prácticamente todas las capitales de provincia, UGT y comisiones obreras han convocado concentraciones en las sedes de la patronal como medida de presión para sumar a los empresarios a este acuerdo, algo que ayer escuchábamos a Garamendi no le gusta. Criticaba ayer Sordo aquí en la antena de la SER que la COE todavía no haya aclarado si está dispuesto a reducir la jornada por ley, que es en lo que se está trabajando desde hace 9 meses. Pero no nos olvidemos que el acuerdo tripartito es lo ideal porque simplificaría mucho la aplicación de la reducción en las empresas, una medida que tiene que pasar por el Congreso. Eso lleva tiempo, algo que a 25 de septiembre empieza a incomodar un poco, pero los plazos siguen siendo los mismos. 38 horas y media para este año y 37 horas y media para el próximo. Eso sí, con excepciones para casos puntuales que se van a analizar convenio a convenio y sector a sector. Es decir, hay excepciones, pero se mantiene lo mismo que estaba previsto, que tenía previsto el Ministerio de Trabajo. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Venga, para que nos quede claro, de todas formas, gracias Estefanía, vamos a volver a escuchar lo que decía Yolanda Díaz en los pasillos del Congreso. Voy a desmentir la información que se ha publicado hoy. Es rotundamente falso que en 4 horas el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa. Lo desmiento rotundamente. En ningún caso se habló de esta medida. Bueno. En el abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Javier Aroca. Vamos a ver si a lo largo del día aclaramos lo que es lo que desmiente exactamente la ministra de Trabajo, porque fuentes de la negociación dicen que la reducción de la jornada de manera general se aplicará a principios de año, pero que se plantean excepciones. Y ha puesto, por ejemplo, nuestra compañera Estefanía Salvatierra el ejemplo del sector de la construcción. Sobre este debate, Aroca. Bueno, yo creo que la clave la ha dado Garamendi, ¿no? Cuando ha dicho, es que las encuestas son prácticamente unánimes a favor de la reducción. De la reducción. Claro, y eso hace que los políticos tiemblen, porque en mi opinión son malos políticos, porque no se deben de guiar por las encuestas, sino se deben de guiar por el sentido común y por la razón. Y yo creo que hay sentido común y hay razón a la hora de exigir una reducción de la jornada laboral. Y después entran en conflicto muchas cosas, ¿no? Las contradicciones de los ministros, las contradicciones de los partidos políticos, de la patronal ni hablamos. Pero bueno, siempre que se habla de este tipo de cosas, se dice, bueno, hay que ir con prudencia. Todos los frenos siempre afectan a los trabajadores, pero nunca afectan al empresariado. Nunca. Porque si estamos hablando de competitividad, ¿por qué la competitividad se pone en el lado de los trabajadores y no se le exige también al ordenamiento del emprendimiento, que tiene mucho que ver en conseguir la productividad? Hemos hablado de más temas, pero si habla de explotación, bueno, vamos a ver, todo esto es muy importante y hay que llegar a eso, a una plena satisfacción entre las dos partes que siempre hay en una relación de trabajo. Pero si hablamos de explotación, bueno, yo creo que ayer hablaste ya, porque no hablamos de horas no trabajadas. Y horas no remuneradas, no cobradas. Eso, no, perdón, horas no cobradas. Horas trabajadas no cobradas. Sí, es que me he confundido al decirlo, o horas no cotizadas, que no deja de ser todavía otro engaño, otro fraude y un acicate para mantener a empresarios que no son capaces de por sí de tener una empresa y que recurren a la explotación de sus propios trabajadores para ser viables. Que eso es una cosa en la cultura empresarial que también habría que descartar en este país. Pero bueno, al final esto se tiene que ver en una ley. Y ahí es donde va a empezar el problema. Porque evidentemente esto es un gobierno mixto y los apoyos al gobierno son más mixtos todavía. Es decir, hay más presencia de contradicciones ideológicas. Y yo, por lo que sé y he leído, parece que Junts no estamos dispuestos a aprobar medidas que limiten las horas de trabajo, sobre todo en determinados lugares, ¿no? Por tanto, esto va a ser muy complicado. Pero vuelvo a decir que me gustaría que los partidos políticos dejaran un poco al margen de las encuestas y que decidieran de verdad que esto es una medida que además que se está imponiendo en todas partes. Por ejemplo, el señor Feijóo cada día da más muestras del desconocimiento de la vida real. ¿Cómo se puede proponer 9 horas y media de trabajo? Aparte que sea verdad que algunos ya
la hacen, ¿no? Es que te muestra que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Si lo que estamos hablando precisamente es de que se puedan trabajar menos horas, en general para disfrutar más de la vida, pero si esto les molesta a los moralistas y a los judeocristianos que consideran que el trabajo es un mérito, pues simplemente para poder atender a su familia, para poder atender a sus hijos, para poder atender a la vida conyugal, lo que sea. O sea, no puede tenerse a la gente en un régimen prácticamente de cuasi esclavitud, trabajando en condiciones muchas veces muy desagradables, más de 10 horas. Berna. Eso es inviable. Berna. Sí, no, y lo que totalmente de acuerdo en que Feijóo desconoce la situación, porque no se trata de trabajar más cada día para librar el viernes, para tener un día libre, un fin de semana sino, largo. como apuntaba bien Elena, del aumento de la productividad y la competitividad. Es decir, la revolución tecnológica que estamos viviendo y la que vamos a vivir, que se va a acelerar en los próximos años de una forma contundente, nos permite rendir mucho más trabajando menos, y eso es hacia donde debe caminar la economía y para lo que deben servir los gobiernos, porque ese trabajo hay que repartirlo. Es decir, vale, podemos matarnos a trabajar y tener una productividad enorme y ver no sé cuántas radiografías en un hospital con la tecnología permitida, etcétera. No, se tratará de repartir trabajo, porque es que resulta que hay una población que necesita trabajar, necesita llevar medios a casa, pagar una vivienda y todas las necesidades vitales. Y esa revolución tecnológica hay que afrontarla también de esta manera. Feijóo ahora se nos ha hecho más macro, Berna. Sí, parece que Feijóo no, yo creo que Feijóo refleja lo que hay, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, que desde luego sí que valoran los fines de semana largos, te lo piden cuando haces una entrevista de trabajo, te preguntan, oye, ¿cuántas vacaciones? Yo creo que lo valora todo el mundo. Acabar el jueves, sí. Claro. Pero ahí está la otra cuenta que os decía. Sí. La otra cuenta que os decía que es importante. Y mira que yo no soy tan partidaria del tema de las horas, pero es la mejor manera de organizar el trabajo, sigue siendo las horas. Porque yo creo que lo más adecuado son las tareas, los encargos, lo que tienes que hacer en tu trabajo. Pero eso todavía va a costar mucho, y esa es la esencia de la productividad, que ya sé que nos gusta, pero digamos que el trabajo, que es un derecho, pero vamos a ver, volvemos a lo de antes, que es un derecho, sí, pero es un derecho para que tú puedas aportar a lo que se produce conjuntamente en el seno normalmente de una empresa, y eso es una contraprestación, tanto aportas, tanto cobras. Y por eso es importante el tema de la productividad. Si tú haces lo mismo en menos tiempo, pues oye, fenómeno, suerte para ti, has acabado antes. Que se reparta todo. Bueno, pues claro, no, lo que no se puede defender, lo que no puede haber una estética. Van las dos partes. Sí, pero Elena, lo que puede haber una estética, es decir, no, los trabajadores lo que tienen que hacer es trabajar más y producir más. Y si tienen que trabajar 10 horas que trabajar, a nosotros los empresarios cada día defendemos más la semana brasilera. Es decir, el viernes nos quitamos de en medio y volvemos el lunes al mediodía. Eso sí lo acepta la sociedad. O sea, que los dirigentes, semana brasileña, los trabajadores, 8 o 7 días a la semana, 10 horas, y si hace falta más. Y encima las últimas horas no se le pagan. Hombre, por favor, no. Eso pertenece a la amoralidad de un Estado, a la amoralidad de una sociedad, que no puede consentir esto. Seamos ecuánimes. Si lo único que se pide es ecuanimidad. Vale. Los empresarios tienen sus derechos, indudablemente, incluso a verse más retribuidos en razón de su riesgo y su emprendimiento, pero los trabajadores tienen sus derechos. Elena. Tienen el derecho, y eso es lo que tiene que velar los gobiernos, de que efectivamente tengan acceso a un trabajo digno. Y esto, y bien remunerado. Quien lo diga, bien, no, pero ahí es donde te voy a meter el matiz. No, bien remunerado, para lo cual tenemos que invertir en eso que hablábamos de la productividad, que por una parte es trabajo y por otro es formación. Bueno, educación. Tenemos que invertir mucho más. ¿Pública o privada? Me da igual. No, a mí no me da igual. No, pública. Efectiva. Bueno, pública y con dinero impuesto. La realidad de nuestro mercado laboral es que los ejecutivos de las empresas cobran cada vez más con respecto a los trabajadores de abajo, y que las empresas están en récords de beneficios en los últimos años. Entonces es triste ver a Garamendi, que en los primeros años de este gobierno se mostró muy dispuesto y hubo muchísimos acuerdos con los sindicatos y el gobierno para lograr avances sociales, sobre todo en la pandemia. Bueno, que se baje de esta manera de algo que debería beneficiar a todos. Te dejo terminar, Elena.
Vale, gracias, Ángeles. No, yo creo que este debate que es importante. No se trata de defender a ninguna de las partes, desde luego esa no es mi intención. Pero volviendo al enfoque que tú decías antes con el tema de la vivienda, Berna, hay que verlo, el problema en su conjunto, en el nivel macroeconómico, que en este caso es cómo distribuimos lo que producimos entre el capital que se invierte, que cada vez va a ser, bueno, es una parte importante, pero no va a ser la única. Y las personas que participamos en esa producción, que no solo es a través de sueldos, ¿vale? Esto está cambiando, esto está evolucionando hacia otro tipo de fórmulas, pero ese reparto que está en el conjunto, cómo repartimos lo que producimos conjuntamente, tiene ese valor de la aportación. Y esa aportación es la que la sociedad puede criticar en un momento determinado. Es que estos ejecutivos que ganan una pasta y no contribuyen nada. Estos que están explotados. Este debate es el que tenemos que tener sobre cómo queremos organizar nuestra sociedad. Pero ¿cómo que sueldos no? Si España precisamente es la que tiene más pobreza salarial de Europa, la que tiene peores sueldos. O sea, que vamos a trabajar por gustito. Pero vamos a ver que estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI en el siglo XXI las rentas no son solo voy a aparcar salarios. Aquí el debate, que seguiremos hablando, que nos quedan muchos días y le queda mucho por negociar en el tema de la reducción de la jornada laboral. Voy a hacer una pausa y a la vuelta... Elena, que todavía no me he ido a publicidad. A la vuelta nos vamos con la actualidad internacional, nos vamos al Líbano. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Javier Aroca. Vamos a salir al exterior porque por muchos llamamientos que haga la comunidad internacional desde Naciones Unidas, los ataques de Israel sobre el Líbano no cesan. Esta misma madrugada se han vuelto a producir bombardeos en el sur del Líbano. Hay ya 500.000 de personas huyendo del sur del país para refugiarse en zonas más seguras, yendo sobre todo hacia Beirut. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Y en las últimas horas han sonado también las sirenas antiaéreas en la principal ciudad de Israel, en Tel Aviv. Sí, este sonido es probablemente lo más relevante esta mañana en la guerra de Israel contra Hezbollah. Es un sonido habitual en Tel Aviv, pero por los proyectiles que llegan de Gaza, no desde el Líbano, no por un ataque de Hezbollah. Un ataque que, según la milicia, estaba dirigido contra la sede del Mossad, el servicio de inteligencia al que todos sitúan detrás de las explosiones de los Buscas la semana pasada. Hay otras localidades del centro de Israel que también han activado las sirenas, en lo que representa, desde luego, Ángels, un desafío de Hezbollah que no se detiene a pesar de la peor ofensiva israelí en décadas contra sus dominios. Esta ofensiva continúa esta mañana con más bombardeos al sur y al este del Líbano. Ya avisó Netanyahu hace unas horas que no iban a parar. Le dijo a los libaneses que esta guerra no va contra ellos, sino contra Hezbollah, y que su líder, Hassan Nasrallah, es el que está llevando a los civiles al precipicio. Las tropas en la frontera siguen esperando una señal y miles de civiles siguen huyendo hacia el norte. Estamos todos en estado de constante miedo y incertidumbre. Los refugios colectivos están desbordados. Y esta es la situación en ciudades como Beirut, destino de muchos de esos desplazados, la situación que nos describía Sonia de Acción contra el Hambre, aquí en la SER, una de las organizaciones movilizadas para ayudar a esos desplazados. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Situación sobre el terreno, ahora mismo, en esa zona. Y luego está lo que está pasando en las Naciones Unidas, porque en prácticamente todos los discursos de los líderes internacionales reunidos en Naciones Unidas hemos escuchado llamadas a contención en esa zona. Pero esperaba especialmente el discurso del presidente de Estados Unidos, principal aliado de Israel, corresponsal Sara Canals. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Además, es que el discurso de Biden en la Asamblea General de la ONU era el último que ha dado como presidente de Estados Unidos. Ha vuelto a pedir el alto al fuego en Gaza, una solución diplomática en Líbano, pero no ha dejado tirado a Israel. De hecho, Biden ha ratificado su apoyo al pueblo israelí y a su derecho a defenderse. ¿Cómo se ha interpretado, Sara, allí su último discurso en la ONU? Pues hemos visto a un presidente Joe Biden dirigirse a los líderes mundiales de forma calculada, con un tono entre contundente y emocionado, al poner fin a más de 50 años de experiencia en política exterior. Ha reflexionado sobre el papel de la ONU en el mundo, desde sus inicios hasta ahora, y ha repasado las grandes crisis del momento, empezando por Ucrania. Putin's war has failed. But Ukraine is still free. Ha asegurado que la guerra de Putin ha fracasado, que la comunidad internacional está más unida que nunca y a la vez ha pedido seguir apoyando a Zelensky. Luego ha seguido con Gaza. Innocent civilians in Gaza
are also going through hell. Donde los civiles, ha denunciado, están viviendo un infierno y se ha limitado, eso sí, a presionar a Israel y a Hamas a ultimar los términos de ese alto al fuego que sigue sin materializarse. Now is the time for the parties to finalize its terms. También ha instado a Israel y a Hezbollah a la contención, insistiendo en una solución diplomática. Luego, la guerra de Sudán, el cambio climático, la inteligencia artificial o la propuesta de Estados Unidos de incluir a 2 países africanos en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes han figurado también en su discurso, que ha sido a la vez una despedida personal hacia la comunidad internacional. Some things are more important than staying in power. It's your people. Hay cosas más importantes que el poder, nuestra gente, ha dicho, rememorando su renuncia a la reelección y citando a Nelson Mandela. Nelson Mandela taught us, and I quote, "It always seems impossible until it's done." Concluyendo con ese toque de esperanza y unidad, diciendo que todo parece imposible hasta que se logra. El discurso más contundente que hemos escuchado hasta ahora ha sido el discurso del secretario general de Naciones Unidas, que abrió la sesión plenaria. Sara, Antonio Guterres ha dicho que el mundo ya está viviendo una situación que es insostenible, que no se puede seguir. Incluso ha pedido que el Líbano no se convierta, no sea una nueva Gaza. Y en otros discursos escuchamos mensajes parecidos, ¿no? También sobre la guerra en Ucrania. Era de esperar, pero Ucrania y Gaza han sido los 2 principales focos en este primer día de debate general que ha inaugurado el secretario general Antonio Guterres, crítico y duro, y que ha hablado de un mundo más dividido que nunca y de un nivel de impunidad sin precedentes. The level of impunity in the world is politically indefensible and morally intolerable. Políticamente indefensable y moralmente intolerable, ha dicho. El brasileño Lula da Silva ha pedido, por ejemplo, retomar el diálogo entre Rusia y Ucrania para que se instale proceso de diálogo y el fin de la hostilidad. Basándose en la propuesta de paz de 6 puntos que ha impulsado junto a China. Y respecto a Gaza, mucha indignación, sobre todo entre los países árabes. Hemos visto al presidente de Turquía muy encendido, describiendo a Palestina como el cementerio más grande del mundo o comparando a Netanyahu con Hitler. Netanyahu ve cinayet şebekesi de y ha tachado a la ONU de disfuncional. Esta es una crítica que cada año se vuelve más recurrente entre los miembros, aunque en distintos niveles, ante la proliferación de conflictos y la incapacidad de resolverlos, aunque ha habido un líder en particular que ha ido mucho más allá. Pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. El argentino Javier Milei, que se estrenaba en ese hemisferio y que se ha desvinculado completamente de la hoja de ruta de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó. Y que ha culminado su discurso en su más puro estilo. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Hoy el debate continúa y entre los discursos programados destacan sobre todo el de Ucrania, el de España, Francia o Venezuela. Sara, gracias. A vosotros. Berna, la ONU con todos los dirigentes hablando, condenando con más o menos contundencia, sobre todo con menos contundencia más que con más. Hemos escuchado, eso sí, a Antonio Guterres, al presidente, al secretario general de Naciones Unidas, mientras la escalada bélica en Oriente Próximo no cese. Claro, uno se pregunta, ¿para qué la ONU? Claro, es una exhibición de impotencia Totalmente. Diaria que es vergonzosa, ¿no? La ONU, vamos a recordar que se creó precisamente tras la Segunda Guerra Mundial para frenar e impedir cualquier tipo de repetición de lo que había conocido el mundo. Y por desgracia, bueno, no se puede comparar desde luego cuantitativamente, pero por desgracia vemos cómo especialmente Netanyahu avanza en su máquina de guerra y máquina de matar sin que nadie pueda ponerle freno. Y nadie es sobre todo Estados Unidos, que es quien no quiere ponerle freno. Y esta exhibición de impotencia que estamos sufriendo, bueno, pues nos muestra la inutilidad de la ONU, la inutilidad incluso de la Unión Europea, porque no puede hacer nada frente a un Estados Unidos que le apoya, y Netanyahu, iba a decir a la chita callando, pero bueno, no es a la chita callando, precisamente está logrando cambiar de paradigma en 2
dos asuntos muy importantes, en dos territorios muy importantes. Uno es que ha cambiado el lenguaje, es decir, hasta este conflicto Israel negociaba la recuperación de sus rehenes. Para ellos los rehenes eran irrenunciables y hemos visto intercambios de rehenes israelíes por miles de presos palestinos incluso, porque tenían un precio muy alto y sin embargo esta vez, desde hace un año, Israel ha renunciado a recuperar esos rehenes y tiene otras prioridades, desdeña la vida de sus propios nacionales. Y el otro paradigma que está cambiando estos días es la relación de fuerzas, es decir, con lo que está haciendo en Líbano, como lo que ha hecho en Gaza, como lo que está haciendo en Cisjordania, está cambiando la relación de fuerzas para siempre posiblemente en esta zona. Por fortuna, digamos que Irán ha reaccionado con prudencia, pero el riesgo de una guerra mundial es estrepitoso y creciente, ¿no? Aroca. Pues yo coincido con el descrédito de las Naciones Unidas. A mí lo que estamos escuchando estos días, incluidas las imágenes, a mí me recuerda una despedida de soltero. O sea, no tiene más trascendencia que eso. Y decías tú también Europa. Bueno, recordar para ilustrar la inutilidad de las Naciones Unidas y la inutilidad de Europa, por cierto, también en materia de política exterior, la resolución de hace unos días sobre el abandono por parte de Israel de las zonas ocupadas, que le han dado 12 meses de plazo. Eso lo ha decidido la Asamblea hace 3 días, como quien dice. Y, por cierto, los países de la Unión Europea, cada uno votaron a su libre conveniencia. Luego, por tanto, ni hay ONU, ni hay Europa. Y otra cosa, ¿os acordáis de que hay tropas españolas en medio de la frontera y de las Naciones Unidas? Digo, en nombre de las Naciones Unidas, creo que son 600 tropas las que hay allí. 600 efectivos aproximadamente. ¿Y qué pintan las tropas de las Naciones Unidas en esa frontera? Es decir, al final Israel no deja de ser un portaaviones de los Estados Unidos en esta esquina del mar Mediterráneo, en donde hacen lo que quieren. He visto hace un momento en las televisiones que tenemos aquí que el Reino Unido se despliega y se pone en alerta en las 2 bases soberanas militares que tiene en Chipre, que es un país de la Unión Europea, que contiene 2 bases soberanas en donde reside el ejército del Reino Unido. Bueno, es que todo esto es un sin Dios, es un desbarajuste. Y mientras que hablamos aquí están cayendo bombas sobre la gente. Dice, bueno, esto es contra Hamas, esto es contra Hezbollah. ¿Y por qué bombardean Beirut? Y anoche leí que estaban bombardeando las cercanías de Tartus. Tartus es una ciudad de Siria, no de Líbano, en donde, por cierto, está alojada una base naval rusa. O sea, ¿qué pretende Israel? ¿No será que está buscando una guerra total y los demás no nos estamos ni enterando? Elena. Bueno, es que esa es la huida hacia adelante, ¿no? En la que parece claramente imbuido Netanyahu, que no escucha a nadie más, en la que hemos ido desde un ataque, totalmente denunciable del 7 de octubre, que vamos a hacer un año, como bien apuntaba Ángels, a esa huida hacia adelante en la que dice, bueno, pues ya casi a la desesperada, pues la lío completa y a ver qué pasa, ¿no? Ahí hay 2 elementos. Uno, lo habéis mencionado cada uno en un ángulo, ¿no? Decía Berna, y me parece muy relevante, ¿qué es lo que quiere Israel en este momento? Porque lo que no te puedes es meter en una guerra sin tener una opción para acabarla, porque si no es la destrucción total. Es decir, yo ya lo doy todo por perdido y aquí la liamos completamente. Tiene que tener un planteamiento de qué es lo que quieres conseguir, bueno, sobre todo a cambio de parar en el poder, Bien, en el caso de Netanyahu. Pero entonces ahí la respuesta de la comunidad internacional es distinta, en mi opinión. Porque si esa es, que parece que va derivando claramente a una posición de supervivencia y por eso la huida hacia adelante, entonces la comunidad internacional debería tomar cartas, porque efectivamente está haciendo algo que no tiene un sustrato, seguramente no tiene el apoyo mayoritario de su sociedad, que como es democracia no ha votado lo contrario y no va a dar opción a hacerlo, pero el punto que tú apuntabas, Berna, ¿qué es lo que quiere a cambio? Ya no está negociando los rehenes, ¿qué es lo que está planteando? Porque si no, es muy difícil plantear ninguna negociación. Y el otro ángulo, y dicho de paso, está lo de, efectivamente, se establece una guerra contra Hamas y Hezbollah, que son 2 milicias, son 2 entes que están secuestrando a los países que parecen ajenos de todo este debate. Parecen ajenos, ¿no? La autoridad palestina, Líbano,
están totalmente desdibujadas porque son países complejos en los que la sociedad internacional, la comunidad internacional debería también recabar y ejercer una visibilidad sobre esos gobiernos que deberían estar velando por su población y no dejar que Hamas y Hezbollah les ponga en peligro. Y el otro ángulo es el que ha dicho Aroca y que es muy importante y que es lo que estamos viendo en esta despedida de soltero que calificas, que es la Autoritas de la ONU. La ONU lleva ya mucho tiempo desgastándose, derivándose, y es claro que lo necesitamos. A mí me gustaría ver cuál es la posición de China en todo esto. China ya es relevante, su voz es relevante, la de Biden lo es, pero ya es un lame duck, se está despidiendo, ha dicho algo despidiéndose que tiene valor de ver lo que ha dicho, es importante, pero para que la ONU tenga esa Autoritas, yo quiero que haya una declaración de China o conozcamos cuál es la posición de China en toda esta situación, más allá del tema de Rusia que tú también has mencionado. Bueno, yo voy a situar una hipótesis, a ver si es cierto. En el último conflicto militar, Israel se quedó con los Altos del Golán, reconocido ya como anexión por parte de Donald Trump, se quedó con las granjas de Sheba, que están en territorio libanés, que no ha devuelto, y se quedó con toda Cisjordania y Jerusalén, que tampoco ha devuelto. Ni acepta ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero no es que no acepte esta que acabo yo de citar, es que no acepta ninguna desde 1948. O sea, desde 1948 la comunidad internacional asiste pasiva al exterminio de los palestinos. Y no voy a hablar solamente del reconocimiento ya de Israel, ni de la propia creación, ni de la declaración de Balfour, con una comunidad que evidentemente es tributaria a los Estados Unidos y una Alemania penitente que no acaba de expiar sus pecados hitlerianos. Ese es el contexto. Es el contexto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y ya ha terminado la Guerra Fría, piensa que teniendo un portaaviones en Israel frena cualquier tipo de insurgencia en toda esa parte del Levante asiático. Pero el panorama geopolítico ha cambiado, que ese era mi punto. Pero la Estados Unidos no. Es la que tú has dicho. Pero Estados Unidos no cambia. El problema es que Estados Unidos no cambia y no nos damos cuenta. Pero no cambia ni con los demócratas tampoco. Dos cosas que me quedan por contar. Una que tiene que ver con las relaciones diplomáticas de España, porque no ha cerrado todavía España el capítulo venezolano y al gobierno se le abre un nuevo frente diplomático en América Latina, esta vez es México. La próxima presidenta del país ha decidido no invitar al rey, a Felipe VI, a su toma de posesión, un gesto que Exteriores considera inaceptable y por el que el gobierno español también ha decidido no enviar a ningún representante a esa ceremonia, a esa toma de posesión que se va a celebrar la semana que viene en la capital mexicana, Bayo. Así es, será el próximo martes, el 1 de octubre, un acto oficial denominado toma de protesta por el que Claudia Sheinbaum se va a convertir en la nueva presidenta de México. Será la primera mujer en asumir el mando de la República, pero a diferencia de sus antecesores en el cargo, Sheinbaum no va a contar en esa ceremonia con la presencia del rey de España. La negativa de invitar al monarca a ese acto oficial agrava el desencuentro bilateral, latente desde marzo de 2019, cuando el todavía presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le exigía al rey Felipe VI que pidiera perdón por los abusos cometidos durante la conquista, hace ahora 5 siglos. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Una disculpa que el gobierno español se negó a emitir entonces y que sigue siendo así, lo que condujo al actual enfriamiento de las relaciones institucionales entre ambos países. Un roce diplomático que Sheinbaum, heredera política de López Obrador, ha avivado excluyendo al jefe del Estado español de su toma de posesión. Un gesto que resulta, como decías, inaceptable para Exteriores, que ha optado por no enviar a ningún representante a la ceremonia oficial. La futura presidenta mexicana asegura no tener ningún problema con la decisión del gobierno español y adelanta que hoy, cerca de nuestro mediodía, enviará una carta al gobierno. Mañana voy a sacar una carta tempranito. Ya mañana les explico porque tiene su chiste. Bueno, pues veremos a ver Tiene su chiste, cuál es el contenido de esta carta. Y una última cosa, porque está en marcha la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Esto el día después de que el Gobierno haya aplazado, no lleve al Congreso la votación de la senda de déficit para ganar tiempo para la negociación especialmente con Junts. Siguiendo esta sesión de control está Josué Coello. Josué, cuéntanos, la negociación presupuestaria ha estado muy presente en las preguntas. No está el presidente del Gobierno, que está en Naciones Unidas. Sí, Ángel, es María Jesús Montero quien ha respondido estas primeras preguntas de la oposición
oposición y claro, en este contexto la vicepresidenta y ministra de Hacienda ha criticado al PP por su rechazo a la senda de estabilidad, pero también se ha mostrado muy conciliadora con el resto de grupos de cara a una negociación que se presenta muy compleja para el gobierno. Seguiremos hablando para traer los presupuestos, seguiremos hablando para seguir teniendo en las políticas públicas, en la intervención pública, digamos que el frente en el que este Parlamento... En el gobierno son optimistas, pero tendrán un hueso duro en Junts. Hace unos minutos su portavoz parlamentaria Míriam Nogueras ha reiterado con nuestros compañeros de la SER en Cataluña que con ellos ningún acuerdo de estabilidad, dicen, irán pieza a pieza. Junts per Catalunya no va signar cap acord d'estabilitat. Junts per Catalunya signa un acord en el que diu que negociarem... Junts per Catalunya no firmó ningún acuerdo de estabilidad. Junts negoció un acuerdo que dice que firmaremos pieza a pieza. Cualquier iniciativa que el gobierno quiera aprobar y que necesite los votos de Junts per Catalunya se negocia. Si se llega a un acuerdo y se cumple, hay votos. Si no, no hay votos. Hi ha vots. I si no, no hi ha vots. Será difícil, Ángeles, porque fuentes de Hacienda nos dicen que 1/3 del déficit para Cataluña, como pide Junts, es imposible. Josu, gracias. A vosotros. But Jimmy didn't like his place in this world of ours, where the elephant man brought storm in his necks and he had too many powers. So I sat to see the grieving of the people that I'm leaving, and he took the road for God knows in the morning. We walked into the station in the rain. Vamos a ir terminando, ya está abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Ellos son los encargados, como siempre, de contarnos qué vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Pues vamos a empezar a partir de las 10 de la mañana con El Rincón y la Esquina. Vamos a pensar todos juntos, en esta ocasión, en la percepción del tiempo, en cómo lo manejamos en nuestras vidas y también con los demás. Lo haremos con Manuel Delgado y Marta Sanz, pero también con todos ustedes. Ya tienen a su disposición en 900-100-800 cómo reparten su tiempo, en qué, con quién, cómo fue aquella historia en la que el tiempo convirtió las horas en segundos, o al revés, aquella en la que todo se ralentizó y se vivió en cámara lenta. 900-100-800 para contarnos su relación, su percepción con el tiempo en sus vidas y con los demás. Esa percepción del tiempo que a veces pasa volando y a veces no termina de pasar nunca. Cuéntenos la percepción del tiempo, sus 5 minutos más largos. ¿Qué más? Biografía no autorizada con Roberto Villar. Yo creo que Roberto Villar, después de Ayuso, el Papa Francisco y Froilán, yo creo que quiere quitar un poco de toxina a la sección. Y hoy tenemos la biografía no autorizada de Bart Simpson. Vale. Un poco bien, más light, ¿no? Bien. Y tenemos en el pretérito pluscuamperfecto con Ana Uslé un mito. Polvo de estrella de Carlos Pumaré, aquel mítico programa donde decía obra maestra, no voy a decir nada más. Pues ese programa vamos a recordar porque hubo durante los 80 mucha gente enganchada a ese programa. Sí, sí. Y vamos a terminar con una invitada, a charlar con una invitada que tiene una historia muy bien enhebrada. Pasó del taller familiar haciendo jerseys de su madre a convertir su nombre en una marca internacional en el mundo de la moda. Es Amaya Arzuaga, quien en 2017 decidió abandonar todo eso para regresar a casa, a la Ribera del Duero, para trabajar en la gran empresa familiar, en un hotel, en un restaurante, en el mundo del placer, un poco más relajada, nos lo cuenta esta mañana. Y en el mundo del vino. Pues con Amaya Arzuaga vamos a hablar también esta mañana. Berna González Harbour, Elena Pisonero, Javier Aroca. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.